Buenas noches amigos, esto es Punto de Vista. Como cada semana nos volvemos a encontrar y esta semana para iniciar con un hecho regional, sobre todo local, ¿no? Siguen los problemas internos por la poca capacidad, pero además por la falta de transparencia en la administración pública. Los 10 años que fue rector universitario Alejandro Encinas parecen no haberle sido suficiente, ¿no? Lo visto en los medios de comunicación, que obviamente están parametrados queriendo que él regrese, deja en evidencia el grado de corrupción que hay de parte de la administración saliente de Alba Fajardo y de quien quiere regresar, ¿no? Se ha hablado y se ha escuchado los audios y los testimonios, no entiendo con qué cara, aquellos jóvenes estudiantes que dicen representar el tercio estudiantil, los asambleístas mal llamados representantes de los universitarios, hablando del pago de $15.000 por el voto, de 10.000 soles el voto menor, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de estudiantes que quieren ser profesionales o de personas delincuenciales ya, porque hay que catalogarlos en ese nivel, de decirse que son representantes de los estudiantes? Y para variar, esta semana la Comisión de Educación, Juventud y Deportes no prosperó el que en esta comisión, por los parlamentarios apristas, prospere la votación mínima de aprobar la ley de renovación universitaria, de reforma universitaria para el voto universal. Un estudiante, un voto. Veremos si Alejandro Encinas o las filas de la gente de Alba Fajardo podrían comprar, en el caso de prosperar esta ley, porque todavía tiene que pasar al Pleno Congreso, y por lo menos hay una sensación y hay una buena cantidad de congresistas que sí quieren y están de acuerdo con una representación, un voto, un estudiante, el voto universal. No sabemos si va a prosperar porque también hay intereses de los propios parlamentarios que son en esta comisión dueños, propietarios, administradores y rectores de universidades privadas. De este tema que nos parece importante remarcar, porque la corrupción miramos siempre al Estado en la gestión pública de las municipalidades y gobiernos regionales, pero no al Estado de la administración pública de centros de enseñanza superior, ¿no? Ahora nos vamos a comentar el día de ayer, viernes 25 de noviembre, se conmemoró en todo el país a nivel internacional el Día de la No Violencia contra la Mujer, ¿no? Es una fecha internacional, algunos medios decían es una fecha de celebración, y creo que hay un error, no se puede celebrar la violencia. Estamos con Maura Gastelú, responsable del proyecto de género, que trabaja a nivel regional y que interviene en las 5 provincias, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de ICA, en este proyecto de empoderamiento de las mujeres en los sectores en situación de pobreza, pero apostando un poco al tema de la igualdad de oportunidades. Y la hemos invitado para hablar sobre la campaña que está concluyendo ya, que se ha lanzado no solamente en ICA, porque el Ministerio de la Mujer, el MINDES, también han marcado dentro de este tema del 25 de noviembre el feminicidio. Maura, buenas noches, bienvenida a Punto de Vista. La violencia contra la mujer es un problema de salud pública, porque como que a veces no entendemos, solamente vemos el golpe, el maltrato y la violencia, no trascendemos a mirar más allá. Buenas noches. Buenas noches. La violencia hacia la mujer constituye una violación a los derechos humanos y se manifiesta en diferentes dimensiones. En esta vez se ha abordado durante la campaña de manera intensa cómo la violencia se ha manifestado al interior de los hogares. Pero sí es un problema de salud pública, sí es un problema también social, sí es un problema que tendría que ser atendido por las autoridades. Vivimos en un clima en donde se está tolerando la discriminación hacia la mujer, desde diferentes aspectos. Y por eso ha sido necesario que en esta campaña, pero no solamente va a durar, no solamente ha durado estos días en el marco del 25 de noviembre, sino tiene que ser una acción constante para seguir reforzando que las mujeres y que quede en el imaginario que las mujeres son sujetos de derechos y por lo tanto tienen que ser valoradas y respetadas y se debe trabajar aún más por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Ese término que acabas de decir, sujetos de derecho, o sea, la gente no termina de entender qué significa ser sujeto, ¿no? ¿Qué implica o qué dimensiones? Y te preguntaba si era un problema de salud pública, porque las estadísticas, en el caso de que reflejan las agresiones y la violencia constante en las mujeres, son, si hablamos de
11 mujeres al mes asesinadas en manos de sus parejas, estamos hablando de más de 100 personas afectadas en salud mental mensualmente. Es lo que nos proyectaba la doctora Marisa Díaz la semana pasada entrevistada acá. Ahora, ¿cómo hacerle entender que sí eres sujeto de derecho? ¿Qué estamos queriendo dar a conocer con esto? Cuando se afirma que es un problema de salud pública, está trascendiendo todas las dimensiones de cómo viven las mujeres en el Perú. Y tienes mucha razón, como lo ha señalado el especialista, la psiquiatra, que los casos que se denuncian pueden ser colocados en las estadísticas, pero vayamos a aquellos que no se denuncian y que se mantienen en las cuatro paredes. Hay problemas de salud psicológica, emocional en muchas mujeres, en las comunidades donde estamos trabajando, encontramos que muchas de ellas no se valoran, porque creen que la violencia es natural contra ellas. Y esto es el clima, la sociedad en el que estamos viviendo, donde prima una cultura machista. En cuanto a la otra pregunta que mencionabas, sujeto, no sujeto, si es sujeto de derechos, tiene que ver mucho con cómo nos hemos ido relacionando desde niñas, adolescentes. ¿Qué nos han ido diciendo? Las mujeres no tienen derechos, la mujer es un ser inferior, la mujer no tiene voz, no tiene participación. Y lamentablemente eso ha ido calando, porque no solo lo han dicho en el hogar, lo han dicho en la escuela, lo han transmitido en los medios de comunicación. De muchas maneras han hecho creer que las mujeres no tienen derechos y tampoco tienen obligaciones, no tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, no tiene derecho a acceder a una buena educación, no tiene derecho a recibir una buena atención. El Perú está lamentablemente se han incrementado los índices de mortalidad materna. ¿Quiénes son las niñas o quienes son más desnutridos en el Perú? Son las niñas de las zonas rurales. Quienes no acceden a educación son las niñas de las zonas rurales. Todas estas brechas de desigualdad e inequidad te generan y te aplastan en decir, ok, entendemos por qué la situación es así, pero el asunto es que la gente ve solo el golpe, el maltrato, y vuelvo a decirlo, y ve como que es un tema privado, ¿no? No, yo no me puedo meter y silencio mi participación, mi opinión o mi denuncia, porque es un tema de cuatro paredes. ¿Es así? No es así. Creo que el esfuerzo que se viene haciendo multisectorial para trabajar sobre los derechos de las mujeres va rindiendo sus frutos, y cada vez más tenemos que insistir que el problema de la violencia ya no es un problema de la familia, del esposo, la esposa y de los hijos, es un problema que ya está trascendiendo y que tiene un impacto negativo en nuestra sociedad. Cuando le pegan a una persona, en este caso a las mujeres, ellos no están encerrados, no están viviendo en una cueva, están viviendo en una comunidad. Y por ejemplo, en una de las comunidades en las que estuvimos hace unas semanas, nos decían que todos los vecinos y los dirigentes habían escuchado cómo una mujer era agredida, y una de ellas había intentado intervenir, y el esposo, el agresor, había señalado, no, yo sé lo que hago con mi familia y ustedes no se metan. Pero ellos tomaron la iniciativa de denunciar ante la comisaría, y eso es lo que se tiene que hacer. No podemos ser cómplices con el silencio, no podemos seguir tolerando la violencia hacia la mujer. Porque si no, todo el mundo habla del caso Pierina. Pero ¿qué hicieron los actores o el sistema de protección? ¿Qué hicieron los profesores, la comunidad, en fin? O sea, vamos a reproducir el tema Pierina mirando el extremo. Lamentablemente es un caso que ha conmocionado mucho. Hay una mujer que ha asesinado a una niña, y lo que está sucediendo es que la violencia se ha instalado en nuestra sociedad. Las mujeres que maltratan a los niños sin justificar, porque ya todo indica que ha estado consciente cuando ha cometido el crimen y tendría que ser severamente sancionada por la justicia, sin justificar. Luego vamos conociendo qué ha habido detrás, porque tendríamos que ponernos a pensar, ¿no? ¿Qué pasó en el hogar de la mamá de Pierina para que ella actúe de esa manera? ¿Y por qué el Estado en ese momento también no ha actuado eficientemente? Falla el sistema de protección, de acompañamiento y de defensa a las víctimas de violencia, y en este caso a las mujeres, pero también está fallando, estamos viendo, frente a la protección que deben darle a nuestros niños y niñas. Claro, entonces el sistema está debilitado, hay que hacer una reestructuración, hay que hacer algunos ajustes y hay que ver otras normativas, porque se señala que no tenemos las mejores normas legales, pero no abordan lo suficiente. En este poco tiempo que me queda, ¿por qué feminicidio en el marco de esta campaña?
¿Y por qué no otro? Feminicidio, ¿por qué? Porque hemos querido visibilizar que hay una violencia extrema que se está cometiendo contra las mujeres en el Perú. Ya van más de 134 casos hasta ahora a nivel nacional de mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Y en el fondo el asunto es que quisieron dominarla, controlarla, cuando ellas quisieron poner un alto a la situación de violencia física o psicológica que venían viviendo. Pero como existe en el imaginario, si no eres de mía, no eres de nadie, el agresor termina asesinándolas. Por eso hemos querido visibilizar en la campaña del 25 de noviembre que debemos trabajar fuertemente para ponerle un pare al feminicidio y no seguir tolerando la violencia, alentando a las mujeres a que denuncien y actúen, tomen las medidas para que no se conviertan en las próximas víctimas. ¿Dónde denunciar? ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es la instancia? Ayer una señora me decía, si voy a la comisaría, me atienden mal. Pero ahora hay la oportunidad de llamar a la línea 100 del mismo Ministerio de la Mujer. Es un sistema que se ha instalado y que está tratando de atender con mayor celeridad a quienes son víctimas de violencia. Llaman a la línea 100 desde el celular o del teléfono fijo, inmediatamente se van a comunicar con los centros de emergencias mujer y van a derivar especialistas para que atiendan sus casos, que tienen que ser judicializados y que tienen que ver resultados favorables a las mujeres. Eso es lo que se está comprometiendo el Ministerio de la Mujer y tenemos que desde las organizaciones de la sociedad civil exigir al Estado que cumpla su papel de proteger a las mujeres y de resguardar sus derechos. Muy bien, Maura, muchísimas gracias. Hemos dialogado con Maura Astelú, ya no tenemos más tiempo, pero para que usted pueda comprender mejor el tema, este último punto, el feminicidio, hemos producido un material el cual se lo puede verlo y entender. Uno, la estadística, la situación. No hemos hablado de las víctimas acá, que son los huérfanos del feminicidio y de la violencia. Veamos este informe y luego nos vamos a la pausa comercial. Cuando se cierra la puerta de tu casa. Mientras miras este informe, una mujer en el mundo está siendo maltratada. Puede ser tu madre, tu vecina, tu hija o hermana. Iba cantando una canción cuando un hombre la mató porque decía que la amaba. Yo la vi, tenía cielo y perdón. ¿Qué lleva a un hombre a golpear a su pareja hasta lograr su muerte? Acudimos muchas veces a hacer prevalecer la fuerza, el poder, ¿no?, de parte del hombre hacia la mujer y la mujer la sumisión. Y muchas veces hay en la mujer esa esperanza del cambio. Posteriormente esto va creciendo, se va intensificando, porque lo que pensó en insultos, en maltrato físico, ya va creando otras emociones, otros sentimientos, celos, ¿no?, que a tal punto de que ya la intensidad llega a lo que no queremos. Es un resultado el feminicidio, no es un resultado de la violencia. Feminicidio. Es el asesinato de mujeres por el tan solo hecho de ser mujer. También es el asesinato de mujeres producto de la violencia familiar. Nos permite situarnos en una situación, valga la redundancia, en donde una mujer durante mucho tiempo ha sido violentada en el ámbito familiar y producto de esa violencia surge este asesinato, este crimen de una mujer. Quien te quiere no te golpea. Cuando su pareja, esposo, enamorado o conviviente la agreda con intención de matarla, no justifique la historia del maltrato y la violencia. Parte de ellas han sufrido, tienen una historia de violencia familiar, una historia de maltrato. Desgraciadamente no han sabido comunicarlo, muchas veces por prejuicio o porque a veces tampoco les hacen caso, ¿no? Porque han habido casos que han sido evitables, pero nadie les prestó la importancia hasta que llega a una situación de feminicidio, ¿no? Los celos no pueden ser pretexto para el asesinato de una mujer. No toleres la violencia.
Tú puedes ser la próxima víctima. Perú es uno de los países con más casos de feminicidio en América Latina. La mitad de las mujeres asesinadas por homicidio son por su pareja. Y últimamente vemos que se dan muchos casos de mujeres muertas, pero que no están tipificadas dentro de lo que es feminicidio. La violencia contra la mujer es un delito. Existen operadores judiciales que no califican como debe ser la gravedad del delito. No registran la verdadera lesión, solo describen la violencia. Son blandos con algunos agresores. Lo que se está buscando es que la norma lo considere como feminicidio. ¿Por qué? Porque esto da pie a que los agresores o los asesinos en este caso sean condenados por muchos más años, ¿no? Porque se dan casos donde solamente se están siendo considerados 6 años por la muerte de una mujer, cuando debería ser considerado 15 años como debería ser, ¿no? Entonces, por ese lado nosotros estamos buscando que el feminicidio sea considerado tipificado dentro de lo que es la parte normativa. Las víctimas de la violencia y el feminicidio. Es que mi mami está peleando. Por eso, ¿de dónde está? 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Una realidad que nos afecta. Callar te hace cómplice.